Muy buenas tardes, bienvenidos al magazine de 8 Ávila. Ha pasado ya un tiempo, unos meses, los meses de verano, de relajo, de vacaciones para algunos, de trabajo para otros. Ha pasado el principio del otoño y aquí estamos. ¿No se creían ustedes que no íbamos a venir? Pues sí, aquí estamos fieles a nuestra cita con este magazine de la 8. Son las 4:36, hasta las 6 y algo les vamos a acompañar con muchas cosas. Empezamos una nueva temporada con mucha ilusión y con las mismas ganas de acompañarles y de hacer que pasen ustedes un tiempo agradable con nosotros. Vamos a hablar en primer lugar de patrimonio. Nos acompañará Jorge Díaz, es nuestro arqueólogo particular, ya lo era la temporada pasada. Vamos a hacer un balance del verano y vamos a hablar de otras cosas con Jorge. Después tenemos una cita con la justicia, así en general, pero en realidad vendrá con nosotros aquí hasta Plató Óscar Barrios, es fiscal de Ávila. Y hoy vamos a hablar de unos cambios en una normativa en materia de discapacidad muy interesantes que conozcamos todos, toda la ciudadanía. Después de hablar con Óscar tendremos nuestro tiempo de tertulia y fíjense que tenemos muchos asuntos interesantes para tratar con los contertulios que vendrán hoy aquí a Plató a estrenar esta nueva temporada. Hablaremos por supuesto de la luz, esta que nos ilumina y la que ustedes tienen en casa y que nos trae un quebradero de cabeza porque cada vez es más cara. Veremos a ver por qué y también hablaremos de otros anuncios que ha hecho el Gobierno de España en materia de jóvenes, por ejemplo, esos bonos jóvenes. De todo eso hablaremos en la tertulia y terminaremos con música, pero no solamente escucharemos música, sino que tendremos aquí a los componentes del grupo Upper Lips. Bueno, a dos de ellos. Nos van a hablar de su nuevo trabajo y terminaremos con ese videoclip. Todo esto es lo que les proponemos, así que sin más, vamos al asunto, ¿les parece? Y tenemos aquí con nosotros a Jorge Díaz, nuestro arqueólogo. Anoche le veíamos por las calles de la ciudad, ahora nos cuenta lo que estaba haciendo, porque estaba con un grupo de arquitectos, me parece. Jorge, buenas tardes, bienvenido de nuevo a 8 Magazine Ávila y a este espacio que es tuyo. Pues nada, de nuevo sí, otra temporada y yo muy honrado de que me sigáis invitando a venir, por supuesto, porque me gusta mucho y yo creo que bueno, aporto mi granito de arena en un terreno como es el patrimonio, que en Ávila y su provincia es clave, ¿no? Es un valor muy añadido de la provincia. Anoche estabas con un grupo de paseantes viendo la ciudad. Son arquitectos y están tratando de ver cómo son las ciudades y cómo hacerlas más sostenibles. Es importante eso, ¿no? Sí, claro. Además Ávila, como tiene, pues bueno, tiene a pequeña escala, pero es una ciudad que tiene un pasado medieval, de época moderna, muy potente, y luego esas expansiones, igual un poco tardías, pero esas expansiones en los barrios, pues yo creo que a ellos les venía muy bien como referente, ¿no? Para ver cómo las ciudades se van volviendo más habitables, realmente eliminando barreras, etcétera, etcétera. Entonces, hicimos un recorrido con otros compañeros, otros guías, sobre esa zona histórica. Sí haber hecho por la zona de La Cacharra, por este barrio así de expansión que se hubo en su momento, pero finalmente se concentró más en la zona más monumental. Bueno, eso es porque anoche le vimos, pero vamos, para quienes se incorporen al magazine en esta nueva temporada, vamos, si quieres, a explicarles, a contarles lo que pretendemos con esta sección quincenal aproximadamente, que quiere hablar de patrimonio, nada más y nada menos. Claro, patrimonio, yo creo que en la anterior temporada fuimos revisando todos los segmentos que se puedan interpretar en patrimonio, desde el patrimonio oral, el que se pasa de forma hablada, digamos, de generación en generación, hasta el patrimonio monumental, que es el más llamativo, hasta patrimonio popular, la arquitectura popular, tradiciones, etcétera, etcétera. Yo creo que es una provincia con mucha riqueza en ese sentido y encima es una provincia que estamos muy envejecidos. Entonces, realmente todo este patrimonio hay que intentar por todos los medios que en esta generación en la que estamos se revalorice, se compile, que se pueda hacer una recopilación de todo para no perder muchas cosas de nuestro pasado. Bueno, vamos a hacer, si te parece, Jorge, un balance de lo que ha sido el verano. Se han hecho muchas cosas, entre otras unas excavaciones arqueológicas en Ulaca, antes de ese incendio que, bueno, también después podemos hablar de él, pero unas excavaciones muy interesantes que además nosotros tuvimos la fortuna de poder ver in situ en el castillo, ¿no?, de
de Ulaca. ¿Hablamos de ello? Sí, yo creo que en verano siempre es el momento en el que más excavaciones arqueológicas se hacen por clima, climatología, sobre todo las más sistemáticas. Las urbanas pues se hacen todo el año porque son por necesidades, pero el realizar una excavación sistemática con un equipo en Ulaca que está cogiendo ya una tradición anual, hace que es una excavación un poco emblemática, ¿no? Porque Estamos viendo alguna imagen de esas excavaciones que estuvieron haciendo, pues no sé, 15 días o algo así, ¿no? Sí, estuvieron una quincena. Es el equipo de Álvarez Sanchís, que es de la Universidad Complutense, y se están centrando últimamente, estas últimas temporadas, en el Torreón, el famoso Torreón, ¿no? Esa estructura muy enigmática, que no se sabe muy bien, aunque ya se intuye un poco qué podía ser, pero que se está sacando a la luz, y que, como todo Ulaca, es monumental. O sea, siempre es un carácter pues, a mayores, ¿no? Porque el volumen de piedra, volumen de construcción, lo emblemático que resulta en estos lugares, hace que sorprendan. Vas allí y de una temporada a otra pues vas viendo que va cogiendo cuerpo, la ruina, digamos, el vestigio, y cada vez se va incorporando más. Y ya la visita, ya pasas por ahí porque quieres verlo, ¿no? Un torreón de una envergadura importante, porque cuando tuvimos la suerte de grabar estas imágenes, ya nos hablaba alguno de los directores de la excavación, bueno, pues que tenía unos metros muy importantes, estaban sacando a la luz todo lo que había ahí, ¿no? Claro. Lo que se viene a intuir es que el Torreón, bueno, se intuía ya de antes, ¿no? Que era una construcción especial en mitad del castro, en una zona donde las casas parecen más grandes que las del resto del castro también, y que parece una zona un poco privilegiada. O sea, la población que vivía ahí era un poco, podían ser los dirigentes, ¿no? del opium, de lo que era la ciudad de Ulaca, vamos a llamarla así, ¿no? Entonces esa construcción ahí en medio, con esa envergadura, pues más que defensiva es quizás un lugar de privilegio, ¿no? De prestigio, ¿no? Un lugar cerca de los manantiales que hoy en día podemos ver ahí en mitad del castro, con su fuente de aprovisionamiento, y un lugar seguramente reservado o fortificado para que en último momento fuera el último que se pudiera atacar, ¿no? Entonces la verdad es que se está haciendo una excavación que luego la gente le asombra mucho, que en 15 días se saque tanto, porque como era mucho material de piedras, al desescombrar enseguida luce mucho, va ganando en altura, ¿no? La ruina. Pues la gente le llama mucho la atención, y además hacen jornadas de puertas abiertas, con lo cual lo puedes ir a ver, te explican un poco todo, y es una excavación que ojalá siga muchos años porque puede dar mucha luz sobre el castro. Claro, sí, ofrecen mucha información, ¿no? Y periódicamente están allí trabajando y van conociendo algo más de lo que fue aquel asentamiento, que creo que es el más grande en extensión de toda Europa, ¿no? Sí, a nivel de castros, si englobamos como castros esos núcleos fortificados y lo extrapolamos a Europa y a otras culturas, pues sí que es un núcleo que en extensión por hectáreas podría ser de las ciudades amuralladas de esa época, de la del Hierro aquí, el equivalente aquí, de la principal quizás, ¿no? Que haya en Europa. Sí. Bueno, eso se ha hecho este verano, y lamentablemente también tenemos que decir que este verano se produjo el mayor incendio forestal conocido en Castilla y León en décadas, también en España en muchas décadas. Comenzó en la sierra, bajó hacia todo el Valle Amblés y calcinó parte de lo que hemos estado viendo ahí. Entonces, todo eso ha dejado también unas secuelas. Podríamos hablar también de, pues eso, de las secuelas que ha dejado el incendio de Navalacruz en el patrimonio de la provincia de Ávila, de la zona que ha sido afectada por el incendio. El patrimonio de esa zona es un patrimonio a nivel arqueológico que se basa en la utilización de piedra. Entonces, afortunadamente, el incendio ha pasado por esa zona, ha quemado todo lo que había, pero la piedra en sí ahí se ha mantenido, ¿no? Entonces, la verdad es que las fotos que se puedan ver hoy en día, o si subes arriba, como yo ya he hecho, pues ves que el altar de sacrificios, la sauna, ese tipo de elementos notables, pues están rodeados de ceniza, están rodeados de incendio, pero el propio elemento no se ha quemado. Además no tenían tanta vegetación rupícola o musgos que hubieran a lo mejor combustionado y se hubieran quemado las ruinas, sino que ha ido rodeando de alguna forma. Entonces, ahora los elementos, curiosamente, se ven más. Los elementos... Pero eso es un riesgo, ¿no? Sí, ¿o no? sí, Claro. sí, sí.
riesgo de expolio, riesgo de muchas cosas, Sí. ¿no? Claro. De hecho, lo que se está viendo es que yacimientos que estaban más o menos ocultos, pues ahora se ven mejor, ¿no? O ruinas que no se apreciaban tanto porque tenían, aunque fuera una vegetación muy rala, pero tapaba algo. Entonces ahora además las cenizas se van levantando, entonces vas viendo muros que antes no se veían, etcétera. En Ulaca, pues bueno, estaría a salvo porque hay guarda, entonces está protegido de alguna forma y vigilado. Pero hay otros yacimientos de la zona que ahora se ven muy bien y sí que pueden inducir a la gente a cometer expolios y acciones que no deben realizarse, ¿no? Según parece, es un trabajo que ya empezó Terra Levis a ir recorriendo esos lugares para ver hasta qué punto la incidencia en esos lugares. Han aparecido otra serie de puntos, ¿no? Yacimientos que más o menos se sabía que existían o que no estaban muy delimitados, ahora se ven mejor. O los molinos, las ruinas de los molinos en Río Frío, que tú ibas buscándolos y estaban absolutamente tapados por vegetación, pues ahora los ves, ves esas líneas de muros. Yo también he ido a verlos y algunos por los que he pasado alguna vez ahora y no los veías, pues ahora sí que se ven. ¿Tenemos algún ejemplo de alguna de las imágenes de este incendio? Veíamos antes el castillo de Manquiospese, creo que era. Bueno, pues como tú decías, diáfano, ¿no? Porque no tiene nada alrededor, es todo negro, ¿verdad? Sí, Claro. parece mentira porque esas zonas no estaban cubiertas de bosques, o sea, eran pastizales, piornos como mucho y vegetación herbácea, ¿no? Sobre todo, que crecía entre el roquedo, entre las rocas, ¿no? Entre las piedras. Pero la verdad es que al quemarse, parece mentira, pero de repente te das cuenta que había vegetación, que realmente era así, que no era tan rara esa zona de la sierra, ¿no? Fíjate cómo se ven los caminos, ¿eh? También, las líneas, parece que las han pintado, ¿verdad? Sí, sí. Sí. La verdad es que impresiona mucho. Seguramente bueno, lo que viene a pensar cualquiera que conoce la sierra es que en primavera pues empezará a salir esos brotes, se irá tapando con un manto verde inicial, pero claro, esos piornos que tardan bastante en crecer y que también le daban esa fisonomía tan característica a la sierra, pues eso va a tardar mucho en recuperarse. Bueno, cuidado entonces con todo eso y sobre todo con los posibles expolios que pudiera haber, porque ha quedado mucho material arqueológico a la superficie, ¿no? Sí, las ruinas se aprecian bastante bien en muchos de estos yacimientos. Bueno, esperemos que tampoco sea, bueno, que simplemente, de hecho, que sirva para documentarlos y que la naturaleza siga su curso y ojalá dentro de poco pues estén ya cubiertos un poco más de vegetación. Sí. Bueno, ya para terminar, Jorge, ¿qué nos vas a traer periódicamente? Bueno, ¿por dónde vamos a ir? Pues esto es así, muy improvisado, muy espontáneo. Sí. Vamos a ir viendo lo que va pasando en el patrimonio. Yo creo que, igual que es una provincia muy rica en patrimonio, iremos viendo que surgen muchas iniciativas. El verano es una temporada muy rica en ese sentido, porque sobre todo en la provincia se nota que en los pueblos pues de repente aparece mucha gente. Este verano parece que más gente todavía. La gente que viene de fuera y es oriunda, porque no vamos a pensar en gran turismo, sino que es gente que procede, aporta mucho, y la verdad es que en muchos pueblos en verano se hacen muchas cosas de todo tipo, desde fiestas populares, pero también se hace mucho en el tema de patrimonio, se hacen limpiezas de sitios patrimoniales, se hacen coloquios, charlas. Este año se han hecho muchas jornadas de arqueoturismo en toda la provincia con subvenciones de la Diputación. Entonces se ha hecho digamos, un calendario que podías ir casi en agosto, por ejemplo, casi a diario, yendo a ver charlas, exposiciones de patrimonio o de fotografías antiguas o pequeños congresos. Tuvimos el congreso en Cardeñosa, el segundo congreso sobre las cogotas, sobre el Castro. Entonces, bueno, la verdad es que se dinamiza mucho y ahora en otoño yo creo que todavía sigue habiendo bueno, que se van haciendo cosas. Yo sí que sigo viendo que hay actividad. Bueno, pues de todo ello nos dará fiel cuenta nuestro arqueólogo particular, Jorge Díaz, que vendrá aquí cada 15 días aproximadamente para contarnos cosas importantes, porque son las nuestras raíces y las de todos. El patrimonio es de todos y tenemos mucho y muy bueno en la provincia de Ávila. ¿Verdad, Jorge? Pues sí, aquí bueno, estaremos. Muchas gracias por estar aquí y por estrenar esta temporada y nos vemos en 15 días. Perfecto. Venga, hasta entonces. Adiós. Vamos a hacer una pausa publicitaria, ya saben, pero no se muevan de ahí porque volvemos en nada, en un segundo. Bueno, 2.
Bueno, nos quedan 5 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Hemos hecho una pausa publicitaria y a quienes se incorporen ahora les recordamos que iniciamos temporada. Esto es el magazín de la 8 Ávila. Después del verano y del principio del otoño, muy suave por cierto, hemos retomado las riendas y queremos acompañarles todos los martes y los miércoles en directo aquí en 8 Magazine Ávila, con muchos asuntos que esperamos que les interesen porque lo hacemos con mucho cariño y con mucho interés, desde luego. Después de hablar de patrimonio, de hablar de hacer un balance de lo que ha sido este verano y con algunas cosas negativas también, vamos a hablar ahora de justicia. Era otra de las secciones que ya teníamos en la temporada pasada y queremos mantenerla porque nos parece muy importante conocer cómo funciona la justicia. Para eso, y se lo agradecemos muchísimo, tenemos con nosotros a Óscar Barrios. Buenas tardes, Óscar. Hola, buenas tardes, Ana. De verdad, muchas gracias por volver a coger el guante y estar aquí con nosotros. ¿Qué tal el verano? Pues no sé, le veo tan lejano que no sé si pasó. Bueno, pasó ya hace un poco. Pasó, sí. pero existió, sí, Sí. ¿no? Sí, vale. Bueno, bien, ¿no? Hemos Bien, empezado sí, el otoño sí, con ganas. con ganas Sí. y con ánimo y con algunos asuntos que nosotros queremos que vayamos hablando aquí periódicamente, pues una vez al mes aproximadamente, los que tú quieras, los que te propongamos, los que, bueno, también puede proponernos la audiencia, porque, ¿por qué no? Y nosotros te lo hacemos llegar, ¿vale? Bien, de acuerdo. En principio vamos a hablar de una normativa que cambia la legislación de alguna manera en materia de discapacidad, ¿no? Sí. Voy a leer exactamente el epígrafe de la reforma. Reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se enfrentan las personas con discapacidad a sus derechos y cómo la justicia los recoge? Entiendo. Bien, pues a ver, esta es un cambio legislativo que quizás el verano ha servido para prepararnos para lo que nos toca ahora. Es una reforma que ha entrado en vigor en septiembre de este año, una reforma profunda porque cambia conceptos que se venían utilizando tradicionalmente y que estaban muy arraigados, como el concepto de incapacidad o el concepto de tutela, que desaparecen completamente y son sustituidos por otros que suponen un giro de 180 grados a lo que es la legislación. Mientras antes con los conceptos de incapacitación y de tutela se hablaba de personas que estaban privadas de su capacidad jurídica, del ejercicio de determinados derechos por razón de su discapacidad. Como consecuencia de la Convención de Nueva York de los derechos de las personas con discapacidad, nuestra legislación ha tenido que cambiar, de tal manera que ahora todos esos derechos se restablecen. Vamos a hablar de personas con una plena ya capacidad jurídica, por muy grande que sea su discapacidad, de tal manera que la ley lo que va a hacer es establecer medidas de apoyo para el ejercicio de esos derechos que son que van a ser, de los que las personas con discapacidad van a ser titulares y no van a poder ser privados de ellos. Bueno, un tema interesante, un tema que también trae ciertas controversias entre determinados ámbitos, pero bueno, ¿en qué consiste exactamente la ley? En esos cambios que me dices, ¿no? En dejar que las personas con discapacidad, sea el tipo de discapacidad que sea y la profundidad de la discapacidad que sea, sean más autónomas y Eso más... es. Las bases de la ley fundamentalmente son, por un lado, el principio de autonomía de la voluntad, privilegiar la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad, la desjudicialización razonable de todos este tipo de medidas y, por un lado, el privilegiar el que las personas prevean ese tipo de situaciones para futuro, de tal manera que no estando afectadas o estando afectadas de una manera mínima en su capacidad jurídica, puedan prever medidas para el caso de que lleguen a ser necesitadas. Todo eso son bases que se apoyan en un pilar fundamental, que es el respeto absoluto a la voluntad de las personas con discapacidad, que deberá de ser averiguada, investigada hasta sus últimas consecuencias para saber, al final, qué medida ha de aplicarse a cada uno de los supuestos. Hablamos de un colectivo amplio. Es una legislación que bueno, puede parecer que solo afecta a determinadas personas, pero ¿Nos de puede alguna afectar medida a todos? claro. Podemos tener un familiar más o menos cercano que se encuentre en esa situación de discapacidad,
podemos estar en una situación de discapacidad. Y ya digo, no es una ley que afecte a esas personas con discapacidad o a las personas que lo cuidan, es una legislación que afecta y que debe ser respetada en todos los ámbitos, aunque pueda parecer una perogrullada decir esto, pero es necesario tener en cuenta que esta ley va dirigida a todos, absolutamente a todos, a todas las administraciones, a todas las entidades públicas, privadas, y deben de ser respetadas. Me decías que se ha puesto en vigor. Ha entrado en vigor en septiembre, el 3 de septiembre. En septiembre, o sea, está muy reciente. Muy reciente. La gente no conocerá todavía en qué consiste y cuál es el objetivo que se persigue. A lo mejor con ejemplos lo pueden entender. Bueno, a ver, primero, como consecuencia de esta ley, todos los procedimientos, todas las situaciones de tutela o de curatela anteriores a esta ley van a tener que ser revisadas. Y van a tener que ser revisadas en un plazo máximo de 3 años. Durante estos 3 años, durante el primer año, las personas que ejerzan cargos de tutor y de curador tienen que iniciar el procedimiento de revisión para que se revisen si las medidas que se adoptaron antes son adecuadas o no al grado de discapacidad que pueda tener esa persona. ¿Y eso lo tienen que hacer las personas, en este caso los tutores o quien ejerza la curatela de motu propio? La ley establece que en un plazo de 1 año estas personas, quien ejercen la tutela o la curatela, o el propio discapacitado, si puede, va a tener que iniciar los trámites para la revisión. También se establece, obviamente, que en el caso de que estas personas no lo hagan, en el plazo máximo de 3 años, en primer lugar, el órgano judicial y también la Fiscalía tiene que iniciar los procedimientos para la revisión de todas esas situaciones. Por ejemplo, vamos a hablar de situaciones que antes no podían darse y que ahora, con esta reforma de la legislación, sí. Realmente las situaciones son similares, o sea, van a ser idénticas. Las situaciones de una persona con discapacidad va a ser idéntica a la situación que existía antes de esta ley que la que puede existir ahora. La cuestión es las medidas o cómo se van a denominar a esas medidas y en qué van a consistir. Un ejemplo muy gráfico puede ser una persona absolutamente afectada en su capacidad jurídica, un enfermo de Alzheimer que antes estaba sometido a tutela, cuya capacidad jurídica, como ya digo, estaba muy afectada. Esa afectación es posible que exista ahora. Hay enfermedades que, evidentemente, no por el cambio de una legislación... no cambiarán mucho, digamos. Va a cambiar lo que es la persona que va a asumir el apoyo que hasta este momento lo estaba ejercitando el tutor y que ahora lo va a tener que ejercitar. Puede ejercitarlo la misma persona, pero bajo otra denominación, que puede ser lo que se denomina ahora como curador representativo. Pero es necesario que eso se modifique, porque es necesario valorar la nueva situación, la situación del discapaz con arreglo a la nueva ley, y ver si esa tutela anterior puede convertirse en un curador representativo o, por ejemplo, si la persona está debidamente cuidada, si sus gestiones están siendo realizadas por los familiares más cercanos o por una persona allegada, es posible que no sea necesario mantener esa tutela porque se considere que existe lo que se denomina una guarda de hecho, que es otra de los institutos que se privilegian en la ley. El hecho de que una persona esté cuidando a otro de manera continuada no tiene por qué dar lugar a que se judicialice esa situación, se acuda a un procedimiento y se termine con una resolución judicial. Esa guarda de hecho puede mantenerse en el tiempo sin perjuicio de que pueda acudir a los juzgados para la realización de determinados actos muy concretos. Bueno, quizá algunas de las personas que nos estén viendo ahora en casa o allá donde estén viéndonos sí, estarán diciendo, ¿qué es eso de la curatela? ¿Qué diferencia hay con la tutela? Creo que en algún programa en temporadas sí, pasadas ya lo hemos hablado, pero convendría a lo mejor refrescar. Sí, obviamente antes hablábamos de 2 institutos distintos que eran la tutela y la curatela. El concepto de curatela, bueno, viene del latín, equivale al curador, a la persona que cura, que ayuda, que presta cuidados, que cuida. Y básicamente va a ser una persona que va a asistir a la persona con discapacidad para determinados actos que sean necesarios. En los supuestos más graves de afectación de esa capacidad jurídica, el curador va a ser lo que se llama un curador representativo, de tal manera que ese curador ya no solo le asiste, sino que le representa. No actúa, como antes se decía, no actúa por él, pero sí actúa de manera más intensa que en el caso de un curador, por ejemplo, asistencial. Vale, entonces eliminamos la palabra tutela. Para el caso de personas con discapacidad sí existe la tutela para los menores de edad, pero eso es otra cosa distinta. Y también eliminamos la palabra incapacidad.
Y la palabra incapacidad, eso ya no existe una limitación de la capacidad. Las personas tienen una capacidad jurídica absoluta, plena, que puede verse afectada por razón de su enfermedad, de su patología, pero que para eso la ley no le considera incapaz total o parcialmente, como se hablaba antes, sino que se le considera acreedor de una serie de medidas de apoyo en función de la patología o de la discapacidad que tenga. ¿Y personas con gran dependencia también? Eso es otra cosa. Quiero decir, la dependencia puede estar ligada a supuestos de discapacidad, pero no siempre es necesario. Es cierto que la ley de dependencia es la primera ley antes de esta, incluso antes de que se ratificara el Convenio de Nueva York, que habla de promoción de autonomía de las personas. De tal manera que el espíritu que tenía esa ley es casi similar al que tiene esta, el de promocionar la autonomía de las personas, favorecer que las personas en la medida de lo posible desarrollen su personalidad sin necesidad de que alguien actúe por ellas. Vale, entonces me decías antes que las sentencias de incapacidad dictadas antes de esta reforma han de ser revisadas, todas ellas, y tenemos un plazo limitado además, ¿no? Un plazo de 3 años que es el que establece la ley. Un plazo que ya digo que tendrá que iniciarse por unos o por otros y que dará lugar a que se revisen, practicándose las diligencias de prueba que se consideren necesarias, a través de la solicitud de intervención de personal sanitario, de personal sociosanitario, que nos aporte los datos necesarios para saber si esa situación ha de mantenerse porque sea necesaria o bien no es necesario sustituir el término de tutor por el de curador representativo porque no lo es, porque la persona está siendo cuidada y no es necesaria la intervención judicial para nada. Bueno, estamos hablando de unas modificaciones en materia de discapacidad, una norma que se ha cambiado recientemente, ahora en el mes de septiembre, y que muchas personas no conocen y son afectadas además. Yo no sé si esto tendrá que revisarse de forma periódica, porque lamentablemente hay enfermedades degenerativas, hay enfermedades que generan una dependencia cada vez mayor y que requerirá bueno, pues unos cuidados mayores. En fin, ¿cada cuánto tiempo se va a revisar la norma? Fundamentalmente va a ser el juzgado, el órgano judicial, el juez, con la intervención del fiscal, etcétera, etcétera, quien a la vista de cuál sea la discapacidad, cuál sea la medida de apoyo necesaria, el que establezca el plazo a partir del cual han de ser revisadas esas medidas. En todo caso, el plazo máximo establecido es de 6 años, es decir, todos los procedimientos nuevos antes de 6 años van a tener que volver a ser revisados como consecuencia, ya digo, de lo que establece la ley y por sentido un poco común, porque quiero decir, no todos los supuestos de personas con discapacidad son aquellos más graves o que podamos asimilar más de personas con una grave demencia o con una absoluta dependencia de otras. Existen muchos supuestos que tendrán que ser valorados y modificados. Bueno, claro. Para todas aquellas personas que nos estén escuchando ahora y sean tutoras de pues, algunas personas con discapacidad, para personas con discapacidad que nos estén escuchando también ahora, 4 cosas básicas que hayan de saber y que les tranquilice, porque a lo mejor esto les ha dejado un poco inquietos, han dicho, uy, ¿ahora qué tengo que hacer? Uy, ¿qué ha cambiado? No sé, en fin, 4 cosas básicas. Por un lado, la revisión existe, la obligación de revisar existe en un plazo de 1 año a instancia de ellos, pero existe también un plazo de 3 años donde el órgano judicial, los juzgados, tienen que, entre comillas, ponerse las pilas para revisar los procedimientos anteriores y adaptarlos a la nueva ley. Como dije al principio, es una ley que afecta a todos, que todos deben de respetar y deben de poner los menores obstáculos posibles a que una persona, por ejemplo, que esté ejercitando una guarda, de hecho, no se vea impedida a obtener, por ejemplo, determinados datos imprescindibles para poder ejercitar esa guarda de hecho. De tal manera que si la guarda de hecho es considerada en la ley como una institución de apoyo suficiente, esa institución de apoyo sirve para nosotros, los que trabajamos en la justicia, pero también sirve para cualquier persona pública o privada. Luego, por otro lado, realmente va a suponer un cambio en lo que es todo este procedimiento de revisión, pero evidentemente lo que van a hacer ellos no van a cambiar. El hecho de estar cuidando a su familiar, de poder gestionar su patrimonio, que es un aspecto fundamental, van a poder seguirlo gestionando de la misma manera. Se les exigirá, como ya se les viene exigiendo, que rindan cuentas de su gestión en los momentos
en los momentos en los que se solicite, pero realmente su trabajo, su función no va a cambiar, el cariño, el cuidado que puedan tener, evidentemente eso no va a cambiar. Y esto independientemente del territorio en el que vivan las personas, ¿no? Es una ley para Sí, todo el es territorio una ley nacional, ¿no? para todo el territorio nacional, sí, se aplica para todos por igual, obviamente, sí. Bueno, pues es muy interesante el asunto que hoy nos ha traído Óscar Barrios hasta este espacio que mensualmente les va a acompañar, si así lo eligen ustedes. Lo hemos dado en llamar, ya lo hacíamos la temporada pasada, justo ahora, y lo que pretende es acercar la justicia y cómo se imparte a toda la ciudadanía, algo que a mí me parece muy importante, porque si no entendemos las cosas es difícil que las valoremos en su justa medida, ¿no? Yo te agradezco sobre todo este momento, este día de hoy, porque bueno, creo que es necesario dar a conocer esta ley que, como dije al principio, que de alguna manera nos va a afectar de una manera o de otra si no nos está afectando ya. Es una ley que vamos a recordar, se llama Reforma de la Legislación Civil y Procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Es así, ¿no? Es un epígrafe largo, pero en definitiva es una nueva normativa en materia de discapacidad que ya está en marcha, que nos afecta a todos, como bien dice Óscar, y que nos lo ha estado explicando. Muchas gracias por estar aquí. A ti, Ana. En un mes nos vemos y hablamos de otras cosas. De acuerdo. ¿Te parece? Bien, Hasta bien, entonces, cuídate. Gracias, igualmente. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Después de la publicidad, ya les adelanto que tendremos tertulia. No se muevan. Estamos aquí ya, son las 5:22, si nos ven esta noche, porque lo vamos a repetir todo a partir de las 10, pues será otra hora. Pero ahora son las 5:22, porque esto es el Magazín de la 8, es un programa en directo y hoy estrenamos temporada. Y después de muchos asuntos que hemos venido hablando desde las 4:30, tenemos tertulia. Vamos a hablar, ¿a que no saben ustedes de qué? Bueno, pues sí, seguro que algunos se lo imaginan porque es un tema que llevamos mucho tiempo sufriendo, en primer lugar, y hablando de él en segundo, pero sufriéndole en primer lugar, de la subida de la luz y también de otras subidas. El kilovatio de oro está haciendo crecer la pobreza energética al mismo ritmo que crece el precio de la luz, precisamente. Algo que los mortales de a pie, entre los que me incluyo, no terminamos de comprender. Vamos a hablar del precio de la luz en esta tertulia, pero de más cosas. También de los bonos jóvenes para cultura y alquileres anunciados por el gobierno. ¿Son una buena idea? ¿Son la solución a su precariedad económica, esa que les imposibilita, en el caso, por ejemplo, de acceder a una vivienda, emanciparse de sus padres? Bueno, vamos a discutirlo ahora con Julio Collado, Esther Bueno y Pablo Martín. A los que doy la bienvenida, gracias por estar aquí una temporada más. Pablo, Julio, Esther, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación otra vez. Gracias a vosotros por invitarnos, esto es un placer. Hombre, contar con nosotros y empezar una nueva temporada. Claro. Animaos. ¿Quién quiere empezar? Tú has traído una factura de la luz, Julio. Bueno. Enséñala a cámara. Ah, sí, le enseño perfectamente. Bueno. Yo, la verdad, que hay cosas que me dicen, no hay posibilidad de entender el recibo de la luz. Esto es un mito desde hace mucho tiempo. No, es una realidad. No, es un mito. Bueno. Se entiende perfectamente. Vale. Otra cosa es que tú estés de acuerdo con lo que te cobran. Eso es otra cosa. Con los impuestos que hay y tal. Pero esta factura tiene una cantidad de información. Yo hace años que me estudio las facturas. Ah, ¿ves? Pero te lo tienes que estudiar, si no, no se entiende. Hombre, quiero decir, vamos a ver, ¿qué quiere entender uno en un recibo? Pues, ¿qué concepto te cobran y cuánto te cuesta? Y aquí está todo muy bien. Pues eso, ¿cuánto cuesta, por ejemplo? Y luego hay que tener una serie de conceptos, por ejemplo, ¿qué es la potencia? Claro. Contratada. A ver si tienes demasiada potencia contratada, te sobra y estás pagando sin usarlo, sin necesidad, ¿no? ¿Qué es la energía? ¿Qué es los peajes? Bueno, pero ya está, pero está muy bien aquí. Y tiene tanta información aquí que, por ejemplo, yo te puedo decir, digo por hablar de hechos, ¿no? Porque yo creo que se está haciendo mucho ruido y pocas nueces. Vale. Es decir, que hay muchas subidas. Claro, ¿cuánto nos cuesta Internet y un móvil? Más de 60 euros. Los packs mínimos
son de 60 euros. Julio está a favor de la subida de la luz. No estoy a favor, no estoy a favor, pero yo creo que hay que poner las cosas, no hay que hacer... se ha puesto de moda ahora lo de la luz, ¿cuánto nos cuesta un vino? Un tapear en este. Sí, ¿cuánto? Nos cuesta muchas cosas. Bueno, pero mirad, en mi factura, la diferencia que hay entre el gasto medio diario durante 14 meses, sin más de un año atrás, la media es de 1,64 diario, me he gastado yo. 1,64 ¿Esta factura euros. de cuándo es? Esta es la última. Vale. Bueno, de 1,64. Y esta, que es la última, es 1,98. Es decir, que me han subido, entre la media de los meses anteriores, 34 céntimos diarios. Esa es la subida real. Mes. Vale. Total. Lo calcula también, al año son 10 euros. Digo, al mes, perdón, serían 10 euros más. Como nos han bajado el IVA, eso hace que en vez de ser 10 euros, son 5 euros. He de decir que en realización están revolucionados con lo que estás diciendo. Esto es lo que hay. ¿Qué me, quiere me- decir? Me está pitando aquí que no... Yo recuerdo que cuando se subía, lo recuerdo por mis padres, que aquello sí que era una tragedia porque se vivía en unas condiciones mínimas, ¿no? Como mucha gente ahora. Claro, el problema luego hablamos. ¿Quiénes tienen el problema? Pero no es porque haya subido solo esto ahora. Hombre, lo tenemos todos, porque son pobres. empezando desde el pequeño hogar hasta las empresas que muchas han dejado de pero funcionar. ¿os acordáis de cuando subía cuando subió la primera vez 1 euro la bombona de gas? Que pasó de 11 a 12 o de 12 a 13. Bueno, pues aquello es una ¿Quién cosa... quiere hablar? Julio. Pablo. Julio ya habló. Yo creo que en esto de la factura de la luz, lo que hay, aparte de falta de información, porque pues no todo el mundo pues a lo mejor sabe todos los conceptos o necesita más simplicidad, sobre todo hay un sentimiento de impotencia, de no poder hacer nada. Porque el teléfono, yo al final decido qué tarifa cojo. Tengo que tener un teléfono. Si me gasto 600 euros en un teléfono, o me gasto 150. Pero es que la luz es que es necesaria. Entonces hay como un sentimiento de impotencia de que las cosas, algo las está cambiando, siempre a peor, y no se puede hacer nada. ¿Por qué es culpa del gobierno de los impuestos? ¿Es culpa de las eléctricas que quieren ganar más? ¿Es culpa de la política energética, que somos un país totalmente desconectado a nivel energético de Europa? ¿Es culpa de la crisis de Argelia, que nos ha cortado el 15% del gas? O sea, es que no tiene ni siquiera contra quién enfadarte. Entonces yo creo que este sentimiento de impotencia y a la vez la sensación de que a mejor no vamos ya. Esto además ya están avisando, esperad 2 añitos largos de subidas de la luz. Y la pregunta, ¿y qué podemos hacer? ¿Apagamos la luz? Bueno, de la luz y del gas. Bueno, luz, gas, energía, la energía. Se hace una porque media, al final me es la parece, energía. ¿no? Claro, sí, sí. Pero te están media por la vendiendo el alta, coche por lo eléctrico, te están vendiendo los aparatos de la casa, o sea, al final te crean una necesidad que requiere una inversión y unos gastos, y luego entra la situación social. El problema de es tanta ese. gente. Vamos a escuchar a Esther y A luego mí ya... me gustaría que, yo técnicamente no entiendo muy bien tampoco la factura de la luz, pero sí que me gustaría hablar de zonas de confort, ¿no? Que es lo que pasa, ¿dónde está la zona de confort de la gente? Me refiero a qué punto te empiezas a preocupar de que no puedes comprar algo o pagar algo, ¿no? Entonces, quizás nosotros, yo creo que los que estamos aquí seamos más o menos privilegiados, quizá esa zona de confort, esa línea de confort la tenemos en un punto en la que podemos hablar de la subida de la luz y de lo mal que está, pero no llegamos a esa preocupación de que mañana voy a estar sin calefacción. O me cortan la luz. O me corto la luz, ¿vale? Entonces yo creo que es importante, que es un problema quizás global que no podamos entender, que no sé si el gobierno, las eléctricas o lo que decías tú, ¿no? Que es un problema pues a lo mejor estructural de la forma que está planteada la energía aquí en España, la falta de energías renovables, un montón de cosas. No tenemos petróleo, dependemos del gas de no sé dónde, en fin. Pero yo creo que lo que hay que plantearse en esto es dónde está la zona de confort, y es ahí donde hay que incidir, donde el gobierno sí tiene la responsabilidad, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las organizaciones sin ánimo de lucro, es ahí donde ponemos esa zona que no te preocupa o te preocupa si vas a llegar o no a pagar la calefacción de tu casa. O si tu hijo va a tener que dormir con un pijama y 7 mantas. Pues eso se sabe ya, pero no es de Claro, ahora. pero te quiero decir que eso yo creo que es el mayor problema. Y la alarma social que hay, aunque los políticos, como siempre, inciden en el tema político y van a eso, el problema es social.
Sí, sí, claro. Pero digo que no es eso... no es de una discusión política en las cumbres de no sé dónde, no. La gente va a pasar frío este invierno. ¿Cómo lo arreglas? Como el año pasado. ¿Pero por qué ha subido y sigue subiendo tanto la luz? Yo es que no Pues tengo... por los ¿Cuál es la razón? problemas globales, mundiales. A ver. Y está subiendo la inflación, y va a subir más. O sea, hemos tenido ahora intereses negativos y poco a poco, pues ahora mismo la inflación en España debe estar en un 2 y pico, pero en Estados Unidos está en un 5. Quiere decir que ahora mismo están subiendo todos los precios. La gasolina, me acabo de pasar ahora mismo por la gasolinera, a 1,54 el litro. Hace no tantos años estaba a 0,91. Había un chiste por ahí circulando que era una pareja y decía, cariño, llévame a un sitio caro a cenar, y estaban en una gasolinera. En una gasolinera. Sí. Por eso digo que el problema es global. Lo que decía Pablo tiene mucha razón, es la impotencia, pero la impotencia no es nuestra sola, la impotencia es del gobierno. El gobierno no sabe qué hacer, porque no puede intervenir directamente en los precios y decir, mira, se acabó. No se van a atrever a intervenir ni siquiera en los alquileres de los pisos, pues porque el mercado, claro, todos los años diciendo que el mercado, ahora nadie toca el sagrado mercado. Porque claro, si se pudiera intervenir, mira, los precios de la luz del kilovatio hora no puede pasar de 60... Hombre, pero las ganancias de las eléctricas son patentes, quiero decir, ganan muchísimo. Sí, pero tú no puedes quitar... Tiene que decirles, Y cuando lo ven mal, pues desembalsan. Claro, y ya vamos a ver está. qué hacemos. Hombre, aquí, le ¿no? van a No sé. quitar, ya han montado casi, han dicho, pues cerramos las centrales, porque les dice, ¿cómo se dice? Los ingresos que tienen, las caídas del cielo, que no se gastan nada y todo, bueno, y toda la política anterior, Nosotros, ¿qué tenemos de más? Portugal y nosotros somos los peores, porque estamos desconectados de Europa, y porque, por ejemplo, en España no tenemos una eléctrica pública, como tiene Francia, como tiene Alemania. No tenemos empresa pública, no tenemos Sí. Centrales nucleares como Francia, Sí, por no eso tenemos digo. gas como Argelia, Claro. no tenemos, es decir, tampoco nos hemos preocupado de generar nosotros y ser autosuficientes. Es que lo que falta es una política de fondo y a medio y largo plazo. Porque claro, intervenir ahora es No, poner un parche. ahora es muy el complicado. problema es que Ahora es muy somos complicado. el país menos conectado Sí. energéticamente de Europa. Entonces, dependemos muchísimo del exterior. Pero eso son políticas no de un año para otro o de una elección para otra. Es que tiene que haber- Que no. Pero claro, eso es muy difícil porque ¿quién es el que está en las eléctricas? Todos los que habían gobernado antes. Me da igual de un partido que de otro. Estos entran y salen. Entonces, Ya, pero mira, nosotros da teníamos... mucha rabia. Sí, Da mucha rabia. Nosotros... ¿Es culpa del gobierno? No lo sé. No, de este Pero no, yo creo que ni no. del anterior, Ni de la- quiero decir, de Bueno, todos, porque no se ha hecho un cambio. Pero- Y sobre todo, no se ha separado el partidismo al final del Pero es que en del tema España tenemos un serio problema empresarial. con eso. No, pero no es aquí lo no de la- llegamos a un pacto en ninguna cosa. Entonces, Sí. claro, en otros países sí, son capaces de hacer incluso gobiernos de concentración si hay algún problema. Aquí no, aquí es No, un pero bueno. radicalismo brutal y por eso no llegamos en muchísimas cosas a Nada. pactos. Pero hay dos porque- causas. hay Un dos minuto para hablar Vale. de la luz y pasamos Vale. a otra cosa. Hay dos causas que a nosotros, por las cuales nosotros estamos peor, desde mi punto de vista. Bueno, y es que son históricas y se puede demostrar, ¿no? Nosotros teníamos Endesa como entidad pública, que ahora podíamos jugar, se podía jugar el gobierno. ¿Quién la vendió? El gobierno de Aznar. Por lo tanto, Segundo, ¿qué pasó con las fotovoltaicas y las eólicas? Que se montó un tiberio, están en los tribunales muchos antiguos gobernantes, en vez de potenciar nosotros que tenemos una energía limpia como el sol o el viento, pues no se hizo esa O el política, mar. no se hizo esa política. ¿Por qué? Tenemos mar por Porque todos a lados. ¿Pero quién favor, es el que puso porque el impuesto al sol? porque Si es las que- porque que las esto no es un tema de partidos ni de otros, que es una falta de visión y de Es mentalidad. un compromiso de país Sí, que da de igual. país. Sí, Vale, pero, y no lo pero hay. arranca de Pero donde si arranca, seguimos Pablo. discutiendo es que estos fueron los otros, pero nosotros yo- es que son no, los de un lado, los del otro. No, he dado un dato. Y es he uno de dado los un dato. problemas de este- No, vamos a ver. Vale. Yo creo que hay que... Pero hay más datos, Julio. pero hay un muchos dato. más datos que Endesa, nos dicen Endesa que era entran pública. y salen de las empresas, de las Bueno, puestos ese es directivos de otro empresas, tema, y me otro da igual tema. el color, Pero porque no- aquí lo que manda es el color verde. Pero es otro tema ese, es otro tema, vamos a ver. Y ahí los consejeros
julio acabamos sí, con esto. Terminamos. Pero lo que es un hecho, que nosotros no tenemos ahora mismo una eléctrica pública, se está diciendo ahora mismo, una de las tienen en Barcelona y es un desastre. Es crear una pública como teníamos en Endesa. Bueno, yo lo último que quiero decir es que todo pasa todo esto, pero que hay que pensar en esas personas que están en esa línea que decía yo al principio, ¿vale? Y que eso sí hay que poner un parche. Y empresas que están cerrando. Y empresas. Porque a lo pero mejor de no las pagas empresas solo... dependen trabajadores, dependen... Claro, yo solo pago €1 más de luz al mes o al día. Sí, pero si me echan del trabajo porque la empresa tiene que cerrar porque no puede pagar el gasto de luz... Estás en ese lugar. Claro. Bueno, vamos a los... Pero la pobreza está creciendo. Y ha crecido con la crisis anterior, del 2008, mucho, y ahora ha crecido más. Quiere decir que somos cada vez más desiguales. Sí. Y ahí es donde hay que incidir. Y yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer está clarísimo. Es potenciar que que todo el mundo tenga luz. Todo el mundo. Claro. Vale, y seguimos... si tenemos que pagar los que podemos pagarlo un poquito más, no pasa nada. Seguimos Luego hay hablando que repartir. de pobreza, pero de la pobreza que padecen nuestros jóvenes en todos los ámbitos. Bueno, es verdad que están empezando a vivir, a emanciparse, pero como no pueden acceder a la cultura o no pueden acceder a un alquiler para emanciparse y para poder vivir su vida autónoma de sus padres, pues el gobierno ha lanzado un mensaje, y es que hay unos bonos jóvenes para cultura y para alquileres, pero bueno, con unas condiciones. No sé qué os parece esto de los bonos para cultura y para alquileres. Yo creo que son dos cosas muy... O sea, aquí las decimos juntas, pero que son muy dispares. Yo creo que el bono cultural pretende que los jóvenes tengan un acceso a la cultura más fácil y también potenciar que las empresas culturales que han estado en una crisis bestial tengan un poco un balón de oxígeno, que a mí me parece bien, ¿vale? Como una cosa aislada, pero que puede ayudar a ambos digamos, objetivos. Y luego el tema de la vivienda de los jóvenes es que es un tema también muy global, porque alquilar un piso en Madrid es inviable no para los jóvenes, para cualquiera, porque un alquiler en Madrid es prácticamente imposible. A lo mejor en las ciudades más pequeñas pues sí que sea una buena ayuda porque, bueno, pues porque tenemos un nivel de vida más ajustado, los alquileres están más bajos, pero a mí me parece que depende mucho del sitio donde estés, ¿no? Para que eso sea efectivo, un bono al alquiler. De hecho, bonos al alquiler ha habido desde hace años y años que yo recuerde, ¿no? De hecho, quizá no es la solución, ¿no? A lo mejor habría que apostar por viviendas sociales de alquiler. O regular, en cierto modo, sobre todo alquileres para los jóvenes, o que hubiera un sistema, como ya en algunos países de Europa, donde son apartamentos pequeños, que es una especie de transición, ¿no? Como un vivero de empresas, pero como un sitio donde ahora, te puedes me ir... llaman habitacional. Eso, sí, ¿no? pero un sitio donde puedas ir durante un tiempo mientras te desarrollas un poco en tu trabajo, etcétera, y puedas estar independiente de tus padres sin que sea demasiado costoso. Eso pasa en muchos países del norte de Europa, ¿no? Claro. Hay que diferenciar entre los bonos alquiler, que son para todos los jóvenes de 25 a 35, y los de cultura, que son... Que tengan un trabajo, ¿eh? Sí. Los jóvenes de 25 a 35 con un trabajo mal pagado. Mal digamos, pagado, sí. Pero que no pasen de 23.000 euros al año. Eso es. Bueno, vamos a ver. Esto como lo anterior, como la luz, son unas cuestiones estructurales. Sí. Y claro, el nivel de pobreza que hay en la sociedad, hay un tercio de la sociedad que es imposible que pague nada. Entonces, es bien, desde mi punto de vista, lo de lo cultural, a los 18 años, pues hombre, yo lo estaba pensando, digo, siempre en nuestro folclore, en nuestras tradiciones, en mi pueblo, cuando yo era pequeño, siempre había ritos de paso. Para ser mozo tenías que pagar una arroba de vino, una cántara de vino a los mozos y tal, y entrabas. En la Iglesia Católica pues tienen el bautismo, la confirmación, es decir, ritos de paso por edad, ¿no? Y entonces, pues esa medida es bonita, ¿no? Como símbolo. ¿Y a dónde pasamos? ¿O dónde pasan los de 18 años? Bueno, pues yo creo que hay que festejar que uno tenga mayor de edad, sea mayor de edad, y que entre en la democracia, porque la democracia es de las pocas cosas buenas que hemos creado, de verdad. Y a veces no lo valoramos. Bueno, pues yo creo que como símbolo, pues bueno, unos euros que se los puedan gastar en cultura, pues me parecen bien. Ahora, solución no es. No. Yo creo, yo estoy cada vez más convencido que lo que hay que implantar en el mundo, una cosa que se llama renta básica de ciudadanía, que significa un salario en el momento que cumple 18 años. Salario para, por lo menos, sobrevivir.
Y a partir, porque eso cuesta mucho menos, está demostrado también eso científicamente por varios economistas, que cuesta mucho menos que las subvenciones. Las subvenciones solamente generan fraudes, generan burocracia, un montón de funcionarios trabajando para ello, y con subsidios por no sé qué, pensiones no contributivas, pensiones, no, mire usted cumple 18 años y la sociedad le paga a usted un salario y a partir de ahí, porque solamente termino ya, sí. Hay una pega nada más. Los que están en contra de esta solución, que a mí me parece que es lo que podía dar estructuralmente la solución, solamente por una pega, es que la gente así no trabaja. Y yo les digo, oye, ¿y tú, si te dieran ese mínimo de dinero, no trabajarías? Y dice, yo sí. Digo, ¿y por qué piensas que los demás no van a trabajar? Bien, vale, Pablo. Como idea está bien. Es verdad, y estoy de acuerdo contigo en el tema estructural. Bueno, en Canadá lo están haciendo, sí. En Finlandia, en mínima, en un territorio pequeñito, están experimentando. Sí, pero vamos, yo creo que es la solución. Pero que es cierto que es un problema estructural. Entonces, preguntabas por las ayudas. Todas las ayudas son bienvenidas si llegan a quien las necesita. Claro. La única pregunta que me hago yo es si esa ayuda ayuda a cambiar la estructura o no. Claro. Esa es la única pregunta que me hago yo y no lo sé. Yo creo que no. Estas ayudas que están dando ahora no van a ayudar a cambiar la situación. Ayudarán puntualmente a determinadas personas, bienvenido sea. Toda ayuda es buena, pero la ayuda mejor es la que ayuda a cambiar la situación que ha creado. Claro, la causa. La causa de la pobreza. La causa de, o sea, ojalá no tuviéramos que ayudar a los jóvenes a pagar un piso. Nadie. No que la solución sea pagarles el piso. Y lo que tú dices de la renta mínima básica. Un salario. Salario mínimo. Pues hay experimentos por ahí. Hay que leer todos los datos. Esto es como... Me voy a meter en un jardín. En un jardín. Que esto es como el comunismo. Adelante. Sí. No digo que sea comunista, sino es decir, si fuéramos perfectos, o sea, si fuéramos buenos todos, si la sociedad fuera y todo el mundo realmente no cometiera ningún tipo de error ni mirara solo por sí mismo, funcionaría. Pero es que no somos así. Y tenemos 5.000 años de historia para aprender cómo es la humanidad. No ha funcionado, Pablo. Lo otro no ha funcionado. Porque si estamos creciendo en desigualdad, algo queda, falla. Nos queda pero un no hay minuto soluciones y medio. mágicas. Algo falla, ¿eh? Algo falla. O sea, cualquier solución que no cuente con la estructura propia del ser humano y factores correctivos. Por eso todas las ideologías terminan fallando, porque son bien intencionadas. No hay ninguna ideología mal intencionada. No, nadie se levanta a decir, a ver, diciendo voy a hacer daño al otro. Gente, ¿no? Sí, pero claro, si no cuentas con que, oye, pues esto de la subvención, lo que tú dices, genera mucha corrupción, genera burocracia, genera... Todo. Entonces, y por ejemplo, mira, lo de los... Yo no tengo la fórmula mágica. Estamos terminando, así que una ronda rápida. Los alquileres. Tu última intervención, Julio. Pagas ayudas a los alquileres y ¿qué ha ocurrido? Pues que ha ido a parar al casero. Es decir, como te va a dar este ayuntamiento, te paga esto, pues yo te lo subo a media o tal. Es la corrupción, pero bueno, con eso hay que contar. Pero, por ejemplo, los bonos ahora de aquí, hostelería, ¿quién los ha usado más? Pues aquellos que tienen posibilidades de gastarse 40 euros para cenar. Vale. Pablo, y terminamos con Esther. Pablo. O sea, mejora. Que si tuviéramos la solución, la propondríamos. Si tuviéramos más tiempo aquí en la tele, y si nos dejaran a nosotros, por eso, ¿verdad? Y más tiempo. Que no perdamos, yo creo que lo que hemos dicho hoy, de la gente que más lo necesita. Y estar más sensibles a la gente que lo está pasando tan mal, que a veces no es la que creemos siempre, ¿eh? Sí, es verdad. Y que las medidas que se tomen nos ayuden a ser más solidarios. Vale, Esther. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto y también me gustaría decir que ya que estamos un poco románticos esta tarde y tal, pues me gustaría que realmente lo que decíamos antes, que hubiera cierta corresponsabilidad de todos los agentes sociales, de todos, los partidos, todos, para buscar soluciones globales, aunque no sean a corto plazo. Que alguien empiece con una llamita que sea capaz de solucionar ciertos problemas estructurales que existen, todo el mundo sabemos que existen y parece que somos incapaces de acometer, ¿no? No queremos. Bueno, parece que somos incapaces, entonces no queremos. Yo creo que alguien, en algún momento esto tiene que cambiar, ¿no? Muy bien, pues aquí dejamos nuestra tertulia. Podemos seguir dentro de 15 días hablando de esto y de otros asuntos que saldrán a la palestra, pero bueno, siempre está bien generar un poco este debate y que la gente siga hablando en casa de este asunto o de otros, ¿vale? Gracias a
tres, Muchas gracias. Esther, Julio, Gracias. Pablo, por haber retomado otra vez esta tertulia. Hemos empezado con fuerza, en la ¿verdad? nueva temporada. Sí, Sí, son muy vehementes. esta tarde. Muchas gracias. No se vayan Gracias. ustedes, no se vayan, porque en el último bloque tenemos música a raudales. Hasta ahora. Llegamos ya a la recta final de este magazine de la 8 Ávila. Hemos empezado temporada hoy y les advierto que en los próximos días vamos a ir presentándoles nuevas secciones. De momento queremos seguir manteniendo la música como colofón a nuestro programa, por eso hoy en nuestro último bloque de magazine en directo tenemos con nosotros a dos de los componentes de una banda abulense, bueno, entre abulense y salmantina me parece, bueno, ahora nos lo cuentan ellos, se llaman Upper Lips. Ya tuvimos la oportunidad, la suerte de contar con ellos aquí en plató, en directo, cuando podíamos hacer todavía actuaciones en directo, algo que esperamos poder recuperar pronto. Y están con nosotros Teresa Blázquez y Ángel González. Teresa es la cantante de Upper Lips. Buenas tardes, Buenas Teresa. tardes. Y Ángel es batería, me parece, ¿no? Sí, así es. ¿Qué Muy tal? buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido, bueno, este año y pico y medio, 2 años ya casi? Yo no sé el tiempo que llevamos, un poco mal. ¿Qué tal ha ido para vosotros? Pues bueno, de conciertos ya sabemos que hemos estado parados durante 1 año y medio, que no se han podido realizar, pero a nosotros personalmente como grupo pues nos ha servido mucho para en casa pues componer canciones, juntar las ideas ya cuando podíamos ensayar y desarrollar el proyecto de manera más concienzuda, así que por nuestra parte ha sido 1 año y medio malo en el sentido de que no hemos podido presentarlo al público, pero bueno para afianzar todas las ideas que queríamos como grupo y grabar el EP que tenemos ahora mismo. Claro, fuera. que por eso están aquí, porque tienen un EP y además con un videoclip de ese EP vamos a terminar, vamos a poner la guinda del pastel a este primer programa de la nueva temporada, pero efectivamente os ha servido entonces para sembrar y ahora vais a ir recogiendo, ¿no, Ángel? Así es, sí, también yo he sido el último en entrar en el grupo, entré como 1 añito o así y también pues nos ha servido para que se hiciesen un poco a mí y yo me hiciese a ellos y ir compactando un poquito todo y bueno, hemos estado componiendo canciones y al final ha salido el EP. Bueno, porque Upper Lips ya lleva un tiempo trabajando, tú eres la nueva incorporación, digamos, ¿cuántos miembros sois? Bueno, preséntanos a Upper Lips. Pues somos 6 miembros actualmente, sí. Y la incorporación última pues ha sido Ángel, que es el batería, y nada, pues tenemos un saxo, a Miguel Lizana, el teclado que es Diego Pindado y Sergio Grande al bajo y Jesús Bellorín, que es de Venezuela, a la guitarra. El resto somos todos de Ávila. Lo que pasa que ahora sí que estamos repartidos por Salamanca, Ávila, Madrid. Ah, por eso decía yo lo de Salamanca, sí, me sí, había llegado así. Hay miembros del grupo en Salamanca, otros en Ávila y otros en Madrid, pero bueno, tenemos aquí el centro de operaciones y aquí vamos ensayando. Y habéis trabajado mucho entonces en este tiempo en el que, bueno, no habéis podido pisar escenarios, pero sí componer, ¿no? Que es importante. Sí, hemos estado pues ensayando mucho, hemos montado un local de ensayo donde yo tenía la batería en mi pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? A20, yo soy de A20. Ah, muy bien. Ahí A20, nada más. A20. Al ladito está, sí. Sí. Y ahí hemos montado un poco pues para quedar a ensayar y para ir, ya que no se puede tocar, pues hacer trabajo interno, ¿no? En casa, componer, aprender temas y que vaya surgiendo para lo que venga a partir de ahora, ¿no? ¿Cómo te encuentras tú, Ángel, que llevas menos tiempo en Upper Lips? ¿Te encuentras...? Yo muy cómodo, la verdad ¿Sí? que muy cómodo, sí. Bueno, nos conocíamos prácticamente todos de orquestas y de Ávila al final, músicos de Ávila, y yo muy cómodo. Además me hizo mucha ilusión que me llamasen para contar conmigo y yo la verdad que encantado de estar con ellos. Ahí a los mandos de las baquetas, ¿no? Eso es. Sí, eso sí, es. sí. Bueno, Teresa, háblanos del proyecto nuevo, el que vamos a conocer ahora en breve. Bueno, uno de los trabajos que están en ese EP. Cuéntame, ¿cómo se llama y cómo ha nacido? Pues el EP se llama Make It All Work, contiene 5 canciones que son las primeras que compusimos con el grupo y se han grabado este año en el estudio Manuel Galán aquí en Ávila. Y bueno, nuestro primer single se llama One Step, que hemos hecho un videoclip dirigido por Alex Grela. Y nada, desde ayer se puede escuchar en todas las plataformas, en Spotify sobre todo, los 5 temas de este EP. Y tenemos en vista pues, otros 6 temas más o menos para grabarlos
cuando podamos, ya a finales igual del año que viene o un poquito antes. Bueno, habéis elegido el inglés como forma de comunicación. Supongo que porque os abre también más fronteras, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, eso es un poco mi culpa, porque yo la verdad que me encuentro un poco más cómoda escribiendo letras en inglés. No sé si es porque pues desde pequeña y joven por la música que he escuchado ha sido en ese idioma, y también soy filóloga, entonces me encuentro como más cómoda y menos expuesta, por así decirlo, a escribir en español. Pero uno de los proyectos que tenemos, el siguiente, pues estamos intentando que cuente con un par de temas en español también, así que ya pues a ver si los podemos oír pronto. Desde ayer dices que en las plataformas podemos escuchar el EP, ¿no? Y hoy vamos a terminar con One Step, que es el videoclip que me decías que es un videoclip muy conceptual, yo creo. Bueno, tiene ahí... Habladme un poco de él, aunque vamos a terminar con él, pero bueno, contadme. Bueno, es un videoclip que grabamos en el local de ensayo que teníamos antes en La Colilla, aunque parece que no es allí porque lo decoramos, pusimos, bueno, como se va a ver ahora, unas telitas, quedó súper guay. Y bueno, es cosa casi todo de Alex Grela. Él se implicó desde el primer momento con el proyecto, lo tomó como algo personal también y estuvo al pie del cañón y como si fuese un miembro más del grupo, que yo creo que le podemos considerar casi un miembro más del grupo. Y bueno, pues estuvo dirigiendo todo el concepto, hicimos reuniones previas para hablar de qué queríamos en el videoclip y demás. Y la verdad que hizo un trabajo que estamos súper contentos con él. De hecho, seguramente contaremos mucho más con él, porque ya te digo que es como un miembro más del grupo ahora mismo. ¿Os ha costado mucho trabajo la grabación, en fin, esas cosas que son pues más áridas, ¿no?, que lo de cantar o tocar, pero bueno, es necesario, claro? Sí, sí que cuesta, porque al final pues, surgen imprevistos y cosas que parecen que van a ser más fáciles y luego al final se complican un poco, pero Alex la verdad que pues, es un gran profesional, entonces en un día lo grabamos todo, y además captó muy bien la esencia de la letra de la canción, y estamos muy contentos, como ha dicho antes. En una frase, ¿qué queréis contar con esta canción que vamos a escuchar? Pues bueno, yo creo que además fue compuesta antes de la pandemia, pero viene un poco, pues eso, la podemos llevar a este terreno, porque es un poco una canción que habla de que no importa cuántas veces te puedas romper igual por las circunstancias de la vida, que luego al final todo se recompone, todo resurge, y la vida sigue y te recompones y sigues siendo la misma persona, incluso más fuerte. Entonces, bueno, pues con ese mensaje positivo vamos a despedirnos escuchando y viendo ese videoclip del que estamos hablando. One Step va a servir de colofón, de punto y final a nuestro 8 Magazine Ávila de hoy, pero no quiero despedirme sin dar las gracias a Teresa Blázquez y también a Ángel González por haber estado aquí, y os quiero ver pronto, a ver si puede ser, aunque sea en formato reducido, tocando en directo aquí en Plató, ¿os parece? Ojalá. Bueno, pues ya está, ahí queda la invitación y estaremos en contacto, ¿vale? Vale, gracias. Les dejamos con One Step. Es el primer videoclip de un EP que ha sacado Upper Lips, que ya lo pueden ver en las plataformas y que es una delicia. Nosotros nos vamos hasta mañana, les esperamos a partir de las 4:30 en la sobremesa, así que no nos fallen porque tenemos muchas cosas que contarles. Hasta mañana, cuídense mucho. try, I can never escape.
see soon I'll be running away. In the meantime, I promise I'll be there to comfort the pain, and I'll sing, oh, oh, tell me this time there's gonna be a change. That other colors I'm feeling, I'm gonna fade away. I'm getting used to get my hopes always high, but in your side of the road, I will take the ride. One step from falling to the edge. No matter how hard I try, I can never escape. You'll see soon I'll be running away. In the meantime, I promise I'll be there to comfort the pain, and I'll sing, oh, oh, one step from falling to the edge. No matter how hard I try, I can never escape. You'll see soon I'll be running away. In the meantime, I promise I'll be there to comfort the pain. I'll sing, oh,